Hello, everyone. I will be talking about work I've done in a newly mapped, at least 6 kilometer wide myelinite zone exposed in the southern Puna of Argentina. This is a collaboration between multiple people and students at several institutions in Argentina and the United States. And I would just acknowledge everybody's help in realizing this project here. Okay, let's dive right into it. Rocks associated with the Famatingan orogeny are exposed in northwestern Argentina, in the Puna, the Cordillera Oriental, and the Sierras Pampeanas region, as you can see in the map here. The Famatingan orogeny is associated with eastward subduction beneath the Gondwana Conanta margin. Arc magmatism associated with the subduction produced extensive intrusive and extrusive rocks, ranging in age between about 490 to 460 million years. And you can see them exposed here in the map. The Famatingan magmatic arc can be further divided into an I-type granitoid belt in the west, so here on the left side of the dashed line, and an S-type granitoid belt on the east. These granitoids exhibit or show several, in parts, really wide shear zones. You can see them here on the map, which indicates their location as well as their respective kinematics. Those shear zones are interpreted to have initiated during arc magmatism and continued into the lower Devonian under progressive regional shortening after arc magmatism has ceased. So understanding the temporal relationship between Famatingan arc magmatism and ductile deformation, as well as the mechanism of strain localization, which causes these in parts shear zones, is really important if we want to understand the geodynamic evolution of the western Gondwana Conanta margin during the early Paleozoic. So this was really the motivation of our study, and we're trying to address that by looking at one particular shear zone, the Costa de Rondolfo myelinite zone, which deforms Famatingan-aged perluminous granites. So in order to address these research questions, we use several different methods. Our study is based on extensive field mapping and observations. We also did detailed petrography and image analysis in order to determine the modal mineralogy. We performed kinematic and microstructural analysis in thin section, as well as whole rock geochemistry and zircon geochronology. So a study area, the Costa de Rondolfo myelinite zone, as you can see here, is located in the southern Puna of Argentina, indicated by the little box. And it is therefore part of the S-type belt of the Famatingan arc. Whole rock geochemistry collected from samples throughout our study area, indicated here by the yellow stars, allows us to distinguish 3 intrusive units ranging in composition from granodiorite to granite, as shown here in the upper panel. Each of those units are further characterized as strongly perluminous, as you can see at the bottom here. And this is a composition very similar to other S-type belt rocks exposed further south in the Sierras Pampeanas. Modal mineralogy, as determined by image analysis, allows us to further divide those 3 intrusive units into a biotite and very plagioclase-rich granodiorite, exposed here in the northeastern part of our study area, shown in red. In the center, we can find a very quartz-rich tourmaline-bearing granite. And then in the south, shown here in orange, a K-feldspar biotite granite is exposed. We also performed laser ICP-MS uranium matte zircon geochronology in order to determine the crystallization ages of each of the intrusive units. Seal images of zircon from each of the intrusive units show chaotically sewn cores with flow and recrystallization textures, as you can see here. And they are surrounded by rims which show magmatic oscillatory zonation. Each sample is characterized by multiple inheritance of components,
predominantly from the earlier Pampean orogeny, as you can see here on the left on the green box. Ordovician ages in our samples overlap with age constraints from the Famatinum arc magmatism, shown in the light green box, as well as the magmatic phase in the eastern puneruptive belt, shown here in the faded area. We can further distinguish two different age groups in our samples. A younger one at around an older one at around 485 million years, which corresponds predominantly to cores of zircons, and then a younger one at about 470 million years, which overlaps with the peak of the Famatinum arc magmatism, and which corresponds to to rims of zircons. So we interpret these two age groups with the elder one as representing an older magmatic phase, and then the younger one as representing the crystallization age of each of our intrusive units. And as you can see from this plot here, we're not able to distinguish which is the oldest and which is the youngest intrusive units solely based on zircon ages. But with field observations, we're able to say that the bitype plagioclase granodiorite is the oldest one, followed by the K-feldspar bitype granite, and the youngest intrusive unit is the tourmaline-bearing granite. Okay, so the crested Arandolfo myelinite zone can be further divided into 4 structural zones. Each zone is characterized by distinctive kinematics, deformation mechanisms, and intensities, as well as microstructures. And we'll go through each of them now in detail. So in the center, we can find the western distributed zone, which predominantly affects the tourmaline-bearing granite. This is a broad zone of protomyelinite to myelinite, and is approximately 5 kilometers wide. It shows poorly developed shear sense indicators with ambiguous kinematics, and the microstructures are dominated by quartz SGR and K-feldspar minor BLG recrystallization. On the western edge of our study area, we can find the western localized zone, which affects the tourmaline-bearing granite and the K-feldspar granite. It's a zone of mostly myelinite, approximately 2 kilometers wide, and has clear shear sense indicators showing reverse motion top to the east. Microstructures here are characterized by quartz SGR with few BLG recrystallization and K-feldspar brittle fracturing. The eastern localized zone affects the bitype plagioclase granodiorite. It's a very narrow zone of protomyelinite to ultramyelinite, about half a kilometer wide. Similar to the western localized zone, we have clear shear sense indicators here showing reverse motion top up to the west. Microstructures are characterized by quartz SGR and BLG, as well as K-feldspar brittle fracturing. And then last, on the eastern edge of our map area, we find the eastern domain, which is characterized by predominantly undeformed bitype plagioclase granodiorite. However, we can also find narrow high-strain zones at the contact to the tourmaline-bearing granite, occurring as dikes or small intrusive bodies, as well as country rock rafts. So this zone is about 8 kilometers wide. And in the narrow shear zone, we can see a reverse motion indicating top up to the west. Also, microstructures in these zones are characterized by quartz, SGR, and BLG. And because they're very plagioclase rich, we see commonly plagioclase being replaced by cerussite. Okay, we can now use those microstructures we can see in thin section to qualitatively estimate temperature of solid state deformation. And this is summarized in the table here. For each structural zone on the top. So on the right side, you see a range of deformation temperatures which correspond to specific microstructures on the left. And this is really constrained by published studies on natural and experimentally deformed quartz and feldspars. The dark fields with the 3 axes represent the major currents of a respective microstructure, while the light gray fields indicate a minor currents of this
microstructure. So you can see right away the western distributed zone here at the center of our map area shows the highest peak deformation temperatures, followed by slightly lower temperatures in the western localized zone and then in the eastern localized zone, as well as the high strain zones in the eastern domain. These predominantly show a replacement of plagioclase to cerussite and epidote. If you now summarize all the observations and results I just presented to you, we can say that we find the highest peak deformation temperatures in this very broad western distributed zone. And then we see successively lower temperatures as constrained by microstructures in the two localized zones, and then in the narrow high strain zones in the eastern domain. Equally, the amount of quartz decreases from tourmaline-bearing granite predominantly exposed in the western distributed zone to the eastern distributed zone. The amount of plagioclase increases from the western distributed zone to the eastern distributed zone. We also see this very broad distributed deformation in the western distributed zone, and then strain appears to localizes more and more in a two localized zone, and then in these very narrow high strain zones in the eastern domain. Equally, kinematics are ambiguous in the western distributed zone and become clearer towards the high strain zones in the eastern domain. So if we summarize those observations and put it into a schematic cartoon showing you what we think happened in the crest of the Rondolfo myelinite zone, this is what it would look like. So we start with the emplacement of the intrusive units. This is constrained by the uranium-lead zircon ages. And then we first see moderate temperature strain distributed across the entire width of this really quartz-rich youngest intrusive unit in the west distributed zone. And this very broad distributed strain is interpreted to be caused by this very quartz-rich nature of this youngest intrusive unit. So there's not really a mechanism to localize strain in this area. And then we see at successively lower temperature, reverse sense motion at moderate to low temperature deformation in the western localized zone, and then in the eastern localized zone. So we interpret this as progressive deformation during cooling with increasing strain localization. So to wrap everything up, so to come back to our questions at the beginning, what is the temporal relationship between art magmatism and deformation? So we have ongoing work using argon-argon thermochronology to be combined with our zircon ages to better answer this question. And then second, what causes strain localization? We do see early moderate temperature deformation partitioned in this very quartz-rich unit, causing a broad distribution of strain, which then is followed by later lower temperature deformation, causing localization into narrow shear zones, which are the plagioclase units caused by reaction softening. Okay, thank you very much for your attention. Thank you. Some questions. We have some minutes, 1 or 2 minutes for questions. Maybe en español. ¿Español alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ir, si no hay preguntas, vamos a seguir con la conferencia siguiente, que es un poquito más larga, entonces vamos a robar este minutito para la siguiente. Estructuras de flujo magmático y de deformación dúctil y frágil del plutón de Serrazuela Occidental, extremo noroeste de la Sierra Pampeana de Córdoba. Los autores son Rodríguez, Guereschi y Martín. Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina Rodríguez y ahora les voy a estar compartiendo la pantalla para iniciar con la presentación. Bien, el
siguiente trabajo, denominado Estructuras de flujo magmático y de deformación dúctil y frágil del Plutón de Cerrezuela Occidental, extremo noroeste de las Sierras Pampeanas de Córdoba, forma parte de un trabajo preliminar desarrollado en el marco de mi tesis doctoral, por lo que algunas conclusiones están aún en estudio o en discusión. Bien, la zona de estudio se sitúa en el ámbito geológico de las Sierras Pampeanas Orientales, en el extremo noroccidental de las Sierras de Córdoba, abarcando lo que sería la Sierra de Cerrezuela. El Plutón de Cerrezuela fue primeramente identificado por Stelner en 1875, luego descrito por Lucero Milló y Olzager en el relevamiento de la hoja geológica de Cruz del Eje. Posteriormente Gómez en el 2000 realizó un estudio más detallado, aportando además de datos meteorológicos, datos geoquímicos y geocronológicos. Y finalmente Pinotti et al. En el 2014 aportan datos, realizan una caracterización petroestructural y un modelo de intrusión del granito. Bien, para estos autores, el Plutón de Cerrezuela constituye lo que sería un único cuerpo separado por un septo de metamorfitas, el cual está constituido principalmente por gneisses canalíticos, los esquistos bandeados de tuclame, migmatitas y fajas miloníticas. Este septo de metamorfitas divide al Plutón en dos sectores, el occidental y el oriental, separados por la falla de Ciénaga del Coro, la cual tiene un rechazo de más de 300 metros, lo que hace que el sector oriental aparezca sobrelevado respecto al occidental, lo que sería como el techo, lo que sería como el techo y la base. Bien, el Plutón occidental se caracteriza por tener un relieve deprimido, es rugoso, sus contactos son un poco marcados, tiene forma elongada en planta, orientada aproximadamente norte-sur. Se distingue un juego de diaclasas bien definidas, con una orientación de norte 340 y en menor medida otras diaclasas con rumbo norte 270. Mientras que el Plutón oriental tiene mayor representación areal, tiene sus bordes bien definidos, una forma elipsoidal en planta y tiene abundantes fracturas en forma de enrejado, las cuales predominan la de orientación norte 70. Bien, con respecto a la edad de este Plutón, Gómez obtuvo una edad de cristalización a partir de potasio-argón en biotita, ya que han dado valores comprendidos entre los 321 y 303 millones de años, por lo que estaría dentro del carbonífero medio a superior. Bien, en este trabajo nos hemos centrado únicamente en el análisis del Plutón occidental. Para ello hemos identificado tres etapas de intrusión, donde tenemos una fase porfírica, la cual tiene mayor representación, la fase granular o de granito fino, que corta en forma de diques subverticales en la fase porfírica, y los cuerpos o los filones de cuarzo, que son filones capa, que se intruyen paralelos a la exploración de la fase porfírica. Bien, acá tenemos una muestra de mano del granito porfírico, cual es de color rojizo, de grano grueso,
constituido principalmente por cuarzo, plagioclasa, grandes feldespatos potásicos, muscovita y biotita, la cual está muy alterada, muy oxidada en hematita. Tenemos acá el granito granular, el granito fino, que es de un color más gris, a pardo rojizo, de grano muy fino, equigranular, también constituido por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, y a diferencia del granito porfírico no tiene muscovita. Bien, esta es una imagen del frente de cantera del filón de cuarzo, el cual se intruye, bueno, en forma de sil subhorizontales, y esta es una imagen de la veta de cuarzo. Bueno, con respecto a las texturas y microestructuras, el plutón tiene una colocristalina porfírica anatriomórfica, constituida por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, muscovita, biotita, que está muy alterada, hematita, y como accesorios se encontraron zircón, apatita y turmalina. Un rasgo característico es de que se ha observado rasgos microtexturales de deformación dúctil y frágil, caracterizados acá por los granos de cuarzo con una fuerte extensión ondulosa en damero. A su vez, los granos presentan migración de borde de grano con formación de subgranos. Por otra parte, el feldespato potásico tiene sus maclas difusas, muy deformadas, con una textura pertípica, tanto en flama como en parche. La muscovita también se han observado timba. Bien, esta es una imagen del afloramiento para mostrar lo que sería la relación que existe entre ambas fases. Acá tenemos el granito porfírico, con mayor representación areal, en donde los cristales de feldespato potásico están ligeramente orientados, definiendo una foliación magmática, la cual tiene una orientación de norte 340. Acá vemos cómo el granito fino se intruye en este canal de alimentación en forma de gotas, mientras que en sectores este granito fino intruye o corta en forma de diques subverticales el granito porfírico. Este es un esquema que representa a grandes rasgos las tres fases. Tenemos acá la fase porfírica predominante, donde los cristales feldespato potásico se orientan subparalelamente, definiendo una foliación magmática de norte de 40, acá el granito fino, y de forma de filones capas o diques subhorizontales a la foliación magmática tenemos los cuerpos de cuarzo. Bien, en todo el conjunto se han identificado una serie de diaclasas, 4 juegos de diaclasas principales, definidas acá. En azul tenemos las diaclasas J1, que tienen una orientación de norte 20, con inclinación de 80 hacia el este. Estas fracturas se caracterizan por rellenas, por venas de cuarzo lechoso. Después tenemos en rojo rosa las diaclasas J2, que son subhorizontales y paralelas a la foliación magmática de rumbo 340. Luego tenemos las diaclasas J3, acá en verde, que cortan a las anteriores. Estas diaclasas se caracterizan porque son paralelas a grandes quebradas transversales a la sierra de Cerrezuela y Guazapán. Y acá por último tenemos en amarillo las diaclasas J4 con una orientación de norte 320, inclinación de 70 hacia el suroeste.
Estas diaclasas son fácilmente observadas en una imagen satelital. Bien, acá tenemos unas vistas panorámicas de la región para mostrar cómo se observan los diferentes juegos de diaclasa. Tenemos acá el Plutón de Cerrezuela Occidental, de manera subhorizontal, las diaclasas J2 de 340 paralelas a la filiación neumática. Acá tenemos las diaclasas J3 de rumbo 270, que generan quebradas paralelas a las quebradas transversales en la Sierra de Cerrezuela. Por otra parte, bueno, acá tenemos el filón de cuarzo, el cuerpo de cuarzo subhorizontal, paralelos a la flexión magmática. Por otra parte, acá también de manera subhorizontal las diaclasas J2 y acá las diaclasas J3 de norte 270. Y acá abajo estamos Alina y yo a modo de referencia. Esto es la otra que yo les decía de la diaclasa J3 y J4, que son fácilmente identificadas en una imagen satelital. Bien, acá esto es el Plutón de Cerrezuela Occidental, acá tenemos el filón de cuarzo, y acá las diaclasas J4 de rumbo 320, y acá la J3 de norte 270. Esto sería ya una vista del afloramiento. Vamos a observar las diaclasas J1 norte 20 rellenas de cuarzo lechoso, y acá en menor medida la J3 de 270. Bueno, en detalle tenemos J1 y acá se observa fácilmente las venas de cuarzo. Bueno, acá tenemos nuevamente la J1 y la J3 de 270. Ya para finalizar, se hizo una red estereográfica utilizando el hemisferio inferior de la red de Smith, donde se han graficado los diferentes elementos observados, tanto como las diaclasas, como los diques y las venas de cuarzo. Acá, en azul, tenemos las diaclasas J1 de orientación norte 20. Acá tenemos los filones de cuarzo subhorizontales, que son paralelos a la filiación magmática de norte 340, y a su vez las diaclasas J2 paralelas a esta filiación. Luego tenemos las diaclasas J3 de norte 270 que cortan a la J1 y J2, y por último las diaclasas J4 de norte 320. También estos puntitos representan los diques de granito fino, o esos canales de alimentación, esos diques subverticales que veíamos en la imagen que cortan el granito porfírico. Por otra parte tenemos estos circulitos en violeta, corresponden a las venas de cuarzo que rellenan las diaclasas J1, y estas son otras venas de cuarzo con estructura en diente de perro. Bien, y a modo de consideración final, el Plutón de Cerrezuela Occidental, teniendo en cuenta su yacencia, su morfología, las deformaciones dúctiles y frágiles y su posición estructural en el bloque bajo de la Sierra de Guazapampa, permite establecer una hipótesis alternativa de dos plutones distintos en lugar de uno solo separado por un septo metamórfico. Es por ello que se plantea que el emplazamiento se habría realizado durante el Ordovícico, como los plutones de Agua de Ramón y Charquina, con quienes comparte una deformación dúctil interna que no se encuentra en el Plutón de Cerrezuela Occidental. Obviamente esto es una hipótesis que aún está en estudio, en discusión, se están esperando datos cronológicos de Zircón que hemos enviado.
ya que la edad que obtuvo Gómez es una edad de potasio argón en biotita. O sea, indicaría una edad de cristalización. Eso sí, así que está ahí en discusión. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, eh, tenemos un minutito nada más para una pregunta muy cortita. Si alguien tiene una pregunta, si no, vamos a seguir con la charla siguiente. Estamos en el tiempo de la siguiente. ¿Alguna pregunta? Yo ahora voy a presentar las dos próximas charlas. No sé si hay alguna pregunta para Karina, si no, continuamos. Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos a Karina por su presentación. Gracias. Y vamos a continuar con la siguiente presentación, que se denomina rasgos geomorfológicos y fracturamiento del batolito de Achala y su influencia en la circulación del agua meteórica en Sierras Pampeanas de Córdoba. Los autores del trabajo son Sánchez, Martino, Guereschi, y en esta oportunidad nos va a exponer Roberto Martino la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un trabajo de Mirko Sánchez, un becario, con el cual dirigimos la doctora Guereschi y yo. Y yo les voy a dar, Roberto Martino, la presentación. El tema trata sobre el fracturamiento frágil del batolito de Achala, los rasgos geomorfológicos que están controlados por este fracturamiento y qué influencia tiene en la circulación del agua meteórica. Si vemos, por ejemplo, la cuenca del río Sanaes, en la parte sur de las sierras de Córdoba, es posible ver que gran parte de la cuenca está desarrollada sobre el propio batolito y sobre rocas metamórficas, dentro de lo que es Sierra Grande, Comechingones y Sierra Chica. Esto hace de que esta hidrogeología particular sea una hidrogeología de medios fracturados. Esta hidrogeología lo que busca es obtener una visión 3D de cómo el agua meteórica, ¿no es cierto?, caída principalmente entre octubre y marzo sobre la sierra, es captada como si fuera una gran esponja por el basamento, que almacena esa agua y luego la distribuye en todo el año por el sistema fluvial. Nuestro trabajo está centrado fundamentalmente ahora en la parte media de las sierras, como les decía, en la sierra de Comechingones, Grande, el batolito de Achala y su encajonante inmediato, y la Sierra Chica. Bueno, el batolito de Achala es una gran masa de rocas ígneas orientada a norte 20, de más de 4.000 kilómetros cuadrados de área florante. Está conformado por intrusiones monzograníticas calco-alcalinas a álcali-cálcicas discordantes. La edad de cristalización es devónica superior y obedece a un magmatismo luminoso de tipo A, mezcla de materiales mantélicos y fusiones corticales derivadas de la deshidratación de la biotita. Geomorfológicamente, de manera regional, se pueden identificar dos grandes áreas, la parte norte y la parte sur del batolito, que vemos separados en dominios. Estos dominios, en la parte norte, está dominado por fallas transcensionales de rumbo noroeste. Tiene una red de drenaje dendrítica simple y drena hacia el norte y noreste. El dominio de Achala Sur tiene un relieve granítico escarpado, está intensamente diaclasado, tiene un fallamiento inverso rumbo norte en sus costados, con una red de drenaje dendrítico rectangular y descarga al este y al oeste. Esta parte más roja es la pampa de Achala. La pampa de Achala es una pampa de altura, de probable edad paleozoica, inclinada hacia el este, más o menos escarpada. La estructura frágil que posee el granito fundamentalmente está dominado por una pseudoestratificación en las cuales el granito se intercala con pegmatitas y aplitas,
tiene foliaciones de flujo asociadas y tiene un clivaje de fractura asociado a un diaclasado J1 suboriginamos a unas estructuras frágiles de descarga. Hay otros dos juegos, un juego que es llamado J2, norte 30, también subvertical, y un juego que tiene orientación norte 110, también subvertical. Este juego es muy penetrativo, presenta cataclasitas de variada naturaleza, está asociado a fallas mayores de naturaleza destral y es el lugar principal donde se infiltra la mayor cantidad de agua. Está asociado a los arroyos y a las cabeceras de los ríos más importantes dentro de Achala. Bueno, esto sería una visión, digamos, de esa pseudoestratificación, en el cual es posible ver acá en el borde superior derecho tafoni asociados, digamos, a esa pseudoestratificación con pavimentos. Acá en el borde inferior derecho tenemos de granitos con pegmatitas, en algunos casos diaclasas asociadas, paralelas, y esta es otra vista en la cual se puede ver la foliación subhorizontal, la J1, y lo que es la pseudoestratificación a distancia dentro del batolito. La segunda, que sería norte 30, J2, tiene distintas expresiones, se puede ver muy bien aquí, muy bien desarrollada, en algunos casos formando un verdadero clivaje de fractura en algunos sectores. También se ve la foliación subhorizontal, más espaciada, y esta quebrada en la cual se sacaba la foto sería J3. Acá está otro ejemplo de J2, y acá también es otro ejemplo de J2, pero es interesante ver cómo, así acá en el horizonte tenemos la foliación subhorizontal, la pseudoestratificación. J2 tiene ya un arroyo por el cual circula agua. Normalmente lo hace a veces de la interfase entre J1, digamos, y sobre todo en la interfase de J1, en la pseudoestratificación. Ahí se produce el drenaje y ya el arroyo se canaliza por la fractura. Bueno, J3, que era la más importante, norte 110, esta aquí abajo en el borde izquierdo se puede ver, tiene valles en tecla de piano, los bloques tienen a veces rechazo, o sea, esto debido al fallamiento extensional, hay mucha circulación de agua, suelos desarrollados, regolito. Se suele cruzar, digamos, con J2 en algunos lugares, se producen roturas muy importantes que son verdaderos sumideros de agua. Este es un ejemplo, digamos, son tres ejemplos. Se puede ver hacia acá al fondo la diaclasa J3, en este caso de acá Alina y Karina están como referencia en la foto. Acá a la derecha puede verse bien ya J3 con suelos muy desarrollados, guarda agua, palanganas de agua, importante durante la época de lluvia, tiene arenización, mucho regolito, y es una verdadera fuente un lugar donde se acumula mucha agua durante las épocas de lluvia. Una de las cosas que se puede ver es que J3 también forma todo un clivaje de fractura de simétrico a amétrico, o sea que tiene una expresión morfológica y también estructural bastante variable. Otro de los aspectos que tiene, habíamos dicho, tiene cataclasitas. Esas cataclasitas son con matriz ferruginosa y tienen fluorita. Nosotros interpretamos esta J3, es una dirección de extensión finita, norte 20, que es el principal alargamiento también del batolito de Achala. Y tiene una característica importante, que es una actividad posterior al emplazamiento del batolito, ya que desplaza pegmatitas internas, ¿no es cierto?, orientadas norte 30 y subverticales, y también afecta cuerpos plutónicos intrabatolíticos. Por ejemplo, acá es un ejemplo de cómo afecta el lineamiento Rincón Grande al plutón de Rincón Grande. Bueno, en cuanto a la geomorfología ya local específica del granito, tenemos formas mayores, digamos, y hay formas graníticas menores. Dentro de las formas graníticas menores, que son las que más hemos registrado en el batolito, tenemos ñamas, tafones, pavimentos y acanaladuras. Las ñamas son muy importantes, están muy desarrolladas, normalmente asociadas, digamos, a J1.
y a la foliación subhorizontal del batolito, tienen 1 o 2 metros de diámetro, tienen 10 o 15 de edad, tienen profundos exutorios a veces de más de 15 centímetros, forman verdaderas redes anastomosadas, son controladas por el fracturamiento, en este caso J2. Fíjense cómo se desarrolla suelo y vegetación y queda fijado, digamos, la zona de circulación de agua en lo que serían las diaclasas J2. Aquí se puede ver al fondo el ejemplo de J3, profundamente excavado, ya formando la cabecera de un río importante. Otras ñamas no tienen exutorios, se encuentran aisladas y generalmente se llenan de agua durante las lluvias. Este es el paisaje que existe luego de las lluvias. Es posible ver varias cosas acá. Primero de todos, los pavimentos, ¿no es cierto? Esos pavimentos están surcados por el fracturamiento, cómo el fracturamiento controla la circulación del agua, las ñamas que desembocan en ese fracturamiento, mucho de este fracturamiento, suelos incipientes y vegetación desarrollada. Este es el mismo panorama, pero más alejado. Normalmente, fíjense, por ejemplo, cómo se forman verdaderos lugares donde se acumula mucha agua durante la época de lluvias. Se pueden ver por las manchas de humedad. Otro aspecto importante, o sea, lo que serían los pavimentos, a veces tienen exutorios, no a veces, sino siempre tienen exutorios profundamente cavados, donde se puede ver la circulación del agua. Normalmente en la interfase de lo que sería la foliación subhorizontal se desarrollan suelos y vegetación esquelética. Hay una fuerte circulación de agua, como puede verse en esta foto de la izquierda también, donde los suelos y la vegetación están más desarrolladas. En este caso es un muy buen ejemplo en el cual está la pseudoestratificación. Hay un arroyo temporario y en este lugar, el lugar de infiltración de agua a lo largo de todo lo que sería la foliación subhorizontal, estos pequeños arroyitos suelen ser temporarios, luego se secan y quedan todas superficies blancas que indican la presencia del arroyo durante la época veraniega. Bueno, a modo de conclusiones, podemos decir lo siguiente: la pseudoestratificación de granito, o sea J1, que es este plano horizontal, es un plano de circulación de agua importante, al igual que la interfaz suelo-granito. J2, J3, esta dirección controla mayormente la infiltración y circulación de los arroyos y cabeceras de los ríos principales, que luego drenan al este y al norte dentro del ámbito de Achala. J2 también lo hace, pero en menor medida. Las ñamas están muy desarrolladas en el batolito, lo que se interpreta como rasgos del relieve formados posiblemente durante el Jurásico. Esto lo estamos revisando actualmente. La reactivación de estral de J3 y la formación de cataclasita asociada a la mineralización de florita la asignamos al Cretácico. Bueno, les agradezco mucho la atención y simplemente quería llamar la atención. Hay 2.200 millones de personas en el mundo que tienen problemas de suministro de agua. Fundamentalmente son los niños los que se encargan de realizar este suministro. Aquí hay una foto de un niño buscando agua en Pakistán, y esto es un niño mambia de la etnia mambia, tomando agua de un charco de Posada en 2017. Esta foto se volvió viral en aquella época. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, Roberto, muchas gracias por la presentación. No sé si hay dudas, consultas, preguntas para Roberto sobre la exposición. Mientras algunos piensan, yo aprovecho para hacer una consulta nomás de curioso. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Mariano? Bien, bien. No, una consulta nomás relacionada por ahí a la charla anterior, si el patrón de diaclasamiento que observan ahí en el batolito de Achala es más el mismo que se observa por ahí en la zona de Cerrezuela, o las orientaciones y los codos de diaclasa que hay ahí son diferentes. Tiene algunas cuestiones que son parecidas. O sea, por ejemplo, el granito aparentemente
de Serrezuela se ha llenado de manera horizontal. O sea, a pesar de que tiene las fases porfíricas, las granudas y las porfíricas en una especie de torta, de pila general. Y en el caso del granito de Achala, también tiene la misma disposición, hasta donde lo hemos podido ver. O sea, o hay una foliación subhorizontal importante, marcado por la orientación de los feldespatos potásicos, ¿sí? O en algunos casos aparece granito con la foliación dada por los feldespatos potásicos cuando la fase es porfírica. Y tiene intercalaciones de pegmatitas. Y esto hace también, en algunos casos, casi a escala métrica, y en algunos casos es bastante separada. Y también tiene capas de cuarzo cuarzo lechoso, también subhorizontal. La diferencia que tiene es que el plutón de Serrezuela tiene una deformación interna importante, cosa que no se observa en Achala. En Achala, digamos, la petrografía del granito no tiene ningún tipo de deformación posterior, o sea, postcristalina. O sea, puede tener algún tipo de deformación, digamos, en las etapas finales del emplazamiento, marcado un poco por el cuarzo, pero se mantiene, digamos, sin deformación, por lo menos en el lugar donde tomamos muestra. Lo que sí tiene después es que la foliación subhorizontal, que es el sheeting, se desarrolla muy profusamente y corta prácticamente todas las litologías, inclusive introduce un lajamiento que prácticamente es difícil a veces tomar muestra porque es un clivaje de fractura que es hasta milimétrico, al orden de metros o a la decena de metros. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Acá hay una consulta del chat de Carlos Costa, creo. Hola Roberto, ¿el desarrollo de J1 se puede considerar relacionado con los procesos de H-plane? Ajá. Hola Carlos, ¿cómo andas? Probablemente, o sea, lo que es llamativo, ahí pues son verdaderos, o sea, J1 cuando es trabajado por erosión, deja verdaderos pavimentos. Y esos pavimentos tienen exudatorios que son muy excavados en la roca, como 10 o 15 centímetros. Y en algunos casos hay rocas que están muy alteradas desde el punto de vista de los feldespatos. Están con mucha, o sea, desarrollo de arcilla, sericita y arcillas. Y bueno, eso ha habido una erosión bastante intensa y deja, digamos, sus planos subhorizontales con las ñamas, que son de esos dos tipos. Las ñamas también, o sea, son bastante profundas, pero digamos, en este caso, no las consideramos como rasgos erosivos, o sea, son erosivos a posteriori, pero la formación estaría dado por deformaciones. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo cumplido de preguntas. Muchas gracias Roberto por la presentación y a los coautores del trabajo también. Vamos a seguir con la siguiente charla, que se denomina Caracterización geológica estructural del magmatismo neopaleozoico del lago Guillermo y alrededores en Bariloche. Los autores son Gioia, Oriolo, Restelli y González. Buenas tardes a todos. El presente trabajo se titula como Caracterización geológica estructural y geoquímica del magmatismo paleozoico superior en las inmediaciones del lago Guillermo. Para comenzar, la zona de estudio se ubica entre la localidad de Villa Mascardi, a lo largo del lago Guillermo, y el cordón del Serrucho. Y a modo de introducción, el basamento ígneo metamórfico patagónico comprende un registro de rocas devónicas apérmicas y está conformado tanto por rocas metasedimentarias como por granitoides. Este basamento presenta exposiciones dentro de la zona de estudio y en este sector ha sido atribuido alternativamente tanto como anfibolitas como intrusiones carboníferas que forman parte del complejo Colo-Whirlpool. Por lo tanto, a partir de estas ambigüedades, el presente trabajo se centra en el estudio del basamento ígneo metamórfico de los Andes norpatagónicos y a priori se lo considera un registro del magmatismo onuánico. Para ello, a lo largo del trabajo se agrupan datos geológicos, estructurales y geoquímicos para caracterizar el contexto tectonomagmático y petrogenético
del basamento de la zona de estudio y se analiza regionalmente todo el magmatismo a lo largo del margen suroeste de Gondwana. En el campo, rocas bioríticas, en su mayoría bioríticas, epigranulares afoliadas, también tonalíticas y cuarzobioríticas, que forman parte de un cuerpo ígneo de dimensiones batolíticas. Estas rocas presentan rasgos típicamente magmáticos, tales como la foliación y la alineación, que pueden ser identificadas a partir de la orientación preferencial de cristales de anfíbol y plagioclasa. Este cuerpo también presenta frecuentes enclaves microgranulares máficos y bandeamiento composicional entre bandas bioríticas y tonalíticas y bandas bioríticas y gabroicas. Este bandeamiento se da de forma paralela a la foliación del cuerpo. El contacto entre este cuerpo y el basamento metamórfico del complejo Colo-Winkel se ha podido identificar en imágenes con combinación de banda 742 en la región noreste de la zona de estudio hacia los sectores del cerro. Si bien este contacto no pudo ser alcanzado en el campo, sí se pudo observar en las zonas más altas de este cerro, donde también al ascender se pueden ir viendo rocas, que las rocas intrusivas están fuertemente deformadas y metamorfoseadas, encontrándose un bandeamiento entre anfibolitas y ortoneises, además de encontrarse bandas de cizalla dúctil. En cuanto al análisis petrográfico, se pueden observar ese mismo bandeamiento que se observaba a escala mesoscópica, al igual que la foliación, se puede observar a nivel microscópico, como se puede ver en esta primera foto, y se observan texturas típicamente magmáticas, si bien en algunos casos se pueden observar indicios de recristalización a alta temperatura, como puntos triples entre cuarzo y plagioclasa. Las plagioclasas que se observan son en general euedrales, con maclas muy bien definidas. En algunos casos esas maclas pueden estar algo deformadas. En cuanto a la estructura interna del Plutón, se tomaron datos de foliaciones y delineaciones a lo largo de toda la zona de estudio. En cuanto a las foliaciones, se puede establecer un rumbo general en dirección noroeste-sureste, y las inclinaciones son un poco más variables, si bien hay un grupo principal que está inclinando hacia el suroeste, hay un pequeño grupo de muestras que, si bien tiene un rumbo comparable noroeste-sureste, está inclinando hacia el noreste. En cuanto a las lineaciones, presentan una mayor dispersión, si bien en su mayoría presentan baja inclinación y incluso pueden llegar a ser subhorizontales. En cuanto al análisis geoquímico, las rocas clasifican dentro de los campos de diorita, diorita gabroica y gabros, según el diagrama TAS, y según el diagrama AFM, las rocas presentan una tendencia incipiente calcalcualina a toleítica. Si se observan los gráficos o los diagramas Spider para elementos traza y tierras raras, se puede ver un incipiente enriquecimiento en lile, y en la tendencia general se observa también una anomalía negativa en niobio y una anomalía positiva en potasio. Si bien existe este enriquecimiento, no es suficiente para establecer fraccionamiento de granate en la fuente, y observando el diagrama Spider de tierras raras normalizado a condrito, se puede observar una leve anomalía positiva en europio, lo cual habla de que tampoco hubo fraccionamiento de plagioclasa en la fuente. Por último, a partir del diagrama de estroncio-itrio en función de europio-europio, las relaciones que se pueden observar en este gráfico establecen que sí hubo un fraccionamiento de anfíbol en la fuente. Lo mismo se puede observar en estos diagramas. Los diagramas de arriba presentan un rango de composiciones mayores, y lo que se observa en los gráficos de abajo es un detalle de los recuadros en rojo hechos en los de arriba. Entonces, a partir de las tendencias marcadas en los diagramas de arriba, podemos ver que no se puede observar ni un fraccionamiento de óxidos de titanio ni de granate en la fuente, y por el contrario, a partir de esas mismas tendencias, sí se puede observar un fraccionamiento de anfíbol en la fuente.
Para terminar con el análisis geoquímico, a partir del diagrama de Pierce 2008 de discriminación tectónica, se puede observar una desviación de casi la totalidad de las muestras desde el campo MORV OIB volcánico. A partir de ello y a partir de la composición de la cual se desvían estas muestras, también se puede establecer una fuente mantélica de tipo MORV. A partir de esto se puede inferir una contaminación cortical en concordancia también con lo que se desarrolló con los gráficos anteriores y con lo que se observa en los gráficos de discriminación tectónica de Pierce y colaboradores 1984, donde se puede ver que la totalidad de las muestras se ubican dentro del campo arcovolcánico. Por último, a modo de discusión y conclusiones, se puede decir que las rocas estudiadas en este trabajo han sido clásicamente consideradas parte del complejo Colo-Winkle. Sin embargo, se plantea separar estas rocas de las rocas metasedimentarias adyacentes y considerarlas partes de un nuevo complejo plutónico para el cual se propone el plutónico Lago Guillermo. De esta manera también se estaría resolviendo la ambigüedad entre si son rocas ígneas o rocas metamórficas. Este complejo tendría una edad carbonífera media superior, según datos potasio-argón en Orlenda y uranio-plomo en Zircón. Y la roca de caja de este complejo plutónico serían las rocas del complejo Colo-Winkle o complejo Bariloche, y se ubicaría tanto en las inmediaciones del Cerro Winca, como se discutió anteriormente, y al este del lago Mascardi, un poco más al norte. Este nuevo complejo plutónico tiene correlación con cuerpos que se encuentran inmediatamente al sur, en Cordón del Serrucho y Cañadón de la Mosca. Estos cuerpos presentan una edad carbonífera también, con edades de 330 millones de años para Cordón del Serrucho y 320 y 323 millones de años para Cañadón de la Mosca. Además de ser contemporáneos, tener contemporaneidad estos cuerpos, se puede observar una relación en cuanto a la estructura. También presentan una foliación y un moldeamiento composicional en dirección noroeste-sureste, y también presentan una similitud litológica y geoquímica. Por lo tanto, se puede establecer un área extensa donde se encuentran rocas de características similares que formarían parte del mismo pulso magmático que tuvo lugar en el Carbonífero. Todas estas rocas, y sobre todo la formacional en dirección noroeste-sureste, se puede observar a lo largo de todo el antiguo margen suroccidental de Gondwana, desde cuerpos que se ubican en la región sur-central de Chile hasta cuerpos que se ubican en el macizo norpatagónico de la Patagonia Argentina. Y por último, y tal vez lo más importante de la discusión, es que las rocas que forman parte del complejo plutónico Lago Guillermo, y en general todas ellas, son las más antiguas y también las más profundas del ciclo gondwánico, siendo incluso las más mágicas, por lo cual se puede estudiar la fuente de estas rocas. Estas rocas presentan una señal calcoalcalina incipiente y una fuente mantélica de tipo MORV. Así que, bueno, con esto termino y muchas gracias.